Cálculo con vectores. Continuación. Segunda parte. Dados los vectores 2i más cj y 3i menos 2j, nos dan dos vectores que son el vector 2i más cj, como podéis ver. Tenemos una incógnita en el primer vector, que es el parámetro c o componente c, que es la segunda del primer vector, esa variable que multiplica j, y un segundo vector 3i menos 2j. Todo el ejercicio consiste en calcular esa variable, ese parámetro c, poniendo una serie de condiciones. Primero, que los dos vectores sean perpendiculares. Bien, como podéis ver, el cálculo de los tres ejercicios que vamos a hacer, o tres apartados, lo vamos a realizar con el producto escalar. Os vuelvo a recordar en qué consiste el producto escalar. El producto escalar es el resultado de multiplicar el módulo de un vector por el módulo de un segundo vector y por el coseno del ángulo que forma. Esta es la definición. Hay otras formas de cálculo, como veremos más adelante, que a partir de sus componentes cartesianas. Pero esta es la definición. Esto significa que si dos vectores son perpendiculares, el coseno del ángulo que forman sería el coseno de 90 grados. El coseno de 90 grados es 0. Por tanto, el producto escalar tendría que ser 0, en el caso de ser perpendiculares. Como es 0, pues el producto escalar, como veis aquí, es igual a 0. Y una de dos se puede calcular a partir de sus componentes cartesianas, y la forma de calcularlo a partir de sus componentes cartesianas es multiplicando la componente y del primer vector por la componente y del segundo. Concretamente 2 por 3, que son 6, y por otro lado la segunda componente c del primer vector por la segunda componente menos 2 del segundo vector. C por menos 2, que sería menos 2c. Por tanto, 6 menos 2c sería igual a 0, que despejando nos daría c igual a 3. Ese sería el primer apartado. Además, hemos calculado, como veis, el módulo de cada vector. Para hallar el módulo de cada vector, lo que hay que hacer es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Las componentes del primer vector son 2 y c, por tanto el resultado sería 4 más c al cuadrado. Esto es en general, no estamos aplicando el caso del apartado A de que sean perpendiculares, donde hemos visto que c vale 3, sino que es la fórmula general para el módulo de ese vector, sea cual sea el valor de c. Igualmente el módulo de b sería la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, que son 3 y 2, que al cuadrado serían 9 más 4, sería igual a raíz cuadrada de 13. De esta forma pasamos al apartado B. En el apartado B lo que nos piden es que calculemos el valor de c, pero en el caso de que ambos vectores sean paralelos. Cuando dos vectores son paralelos, el ángulo que forman es 0 grados. Y en tal caso el coseno de 0 sería 1. Por tanto, en la expresión general del producto escalar, a por b producto escalar igual a por b módulos por coseno de 0, ese coseno vale 1, lo que hace coincidir el producto escalar con el producto de sus módulos. El producto escalar, que lo vimos en el apartado A, daba 6 menos 2c, y el producto de los módulos, que también lo tenemos en el apartado A, sería raíz cuadrada de 4 más c al cuadrado por raíz cuadrada de 13. Se trata pues de resolver esta ecuación. Lo primero que tenemos que hacer es quitar las raíces cuadradas. Para eso elevamos al cuadrado toda la ecuación. La parte izquierda de la ecuación es un binomio. Ya sabéis que el cuadrado de un binomio es cuadrado del primero, 6 al cuadrado, 36, más cuadrado del segundo,
menos 2c al cuadrado, aunque sea menos, como es al cuadrado, 4c cuadrado, menos el doble del primero por el segundo. Es decir, 2 por 6, 12, por 2, 24c. Y en la parte derecha de la ecuación, pues simplemente se trata de quitar las raíces cuadradas. Aplicamos la propiedad distributiva en la parte derecha. 4 por 13 son 52 y c cuadrado por 13, 13c al cuadrado. Pasamos todos los términos a un lado de la ecuación, en este caso hacia la derecha, para conseguir la parte de c al cuadrado que sea positiva. Y con ello nos da 9c cuadrado más 24c más 16 igual a 0. De aquí despejamos c por la fórmula de la raíz cuadrada, que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo eso partido por el doble de a. Vamos a resolver, por tanto, el apartado b. Como veis, está escrita nuevamente la ecuación de segundo grado, y para obtener las raíces de esta ecuación de segundo grado aplicamos la fórmula, como la veis ahí, menos 24 más menos raíz cuadrada del cuadrado de 24, que es 576, menos 4 por el primer término, el de c cuadrado, que es 9, y por el término independiente, que es 16. Todo eso partido por el doble del término que multiplica c al cuadrado, 2 por 9. Bien, una vez calculado, como tiene tanto un signo más como un signo menos, pues deberían de salir dos raíces. Podéis comprobar que los dos valores que salen son idénticos, menos 1,33. Esto no es algo normal o en general, sino que ha sido casualidad, ya que 4 por 9 y por 16 justamente dan 576. Por tanto, la operación que se calcula dentro de la raíz cuadrada es 0 y no procede lo de los signos más y menos. Así que saldría menos 24 partido por 18, que es precisamente menos 1,33. Realmente podíamos haber obviado este método de cálculo si hubiéramos caído en la cuenta de que la ecuación de segundo grado, 9c cuadrado más 24c más 16, es realmente el cuadrado de un binomio, que es 3c más 4. Por tanto, 3c más 4 sería 0, y de ahí sale que c sea menos 1,33. Es un caso muy concreto de las ecuaciones de segundo grado, de que sean precisamente el resultado del cuadrado de un binomio. No siempre es así, y por tanto, en general, normalmente hay que calcularlo con la fórmula que se había puesto arriba. Así pues, ya tenemos el valor de c del apartado b. Y ahora pasamos al apartado c. En el apartado c se nos ponía como condición de que los dos vectores tenían que formar un ángulo de 60 grados. Bien, vamos a proceder de una manera parecida al apartado b. Por un lado, el producto escalar, que sigue siendo 6 menos 2c. Lógicamente no nos valen los valores de c anteriores, porque los valores de c anteriores era en el apartado a la condición de que los dos vectores fueran perpendiculares, y en el apartado b de que fueran paralelos. En este caso, el producto escalar es 6 menos 2c en general para cualquier valor de c. Y eso coincidía con el producto de los módulos de cada vector, que eran, si os vuelvo a recordar, era raíz cuadrada de 4 más c al cuadrado, y por otro lado raíz cuadrada de 13, que se puede englobar en una sola raíz cuadrada, como veis, y multiplicado por el coseno de 60 grados. El coseno de 60 grados es 0,5. En estas condiciones nos volvemos a encontrar con una raíz cuadrada que hay que quitar. Para quitarla nuevamente tenemos que elevar al cuadrado, como hicimos en el apartado b. Y como veis, pues acabamos teniendo nuevamente una segunda ecuación de segundo grado, en la cual volvemos a despejar el valor de c. Y aquí sí conseguimos dos valores diferentes. 31,011 por un lado y 0,989, que como veremos
Tiene sentido ambos valores, tienen sentido y lo explicaremos en la siguiente diapositiva. Si despejamos el coseno del ángulo que forma los dos vectores, a partir de la definición de producto escalar, el coseno del ángulo es el producto escalar de los dos vectores dividido entre sus módulos. El producto escalar era 6 menos 2c, dividido entre la raíz cuadrada de 4 más c cuadrado por un lado y de 3c por otro, que eran los módulos de esos dos vectores. Donde está c sustituimos por los dos raíces que nos dio antes, 31,011, el coseno del ángulo sale menos 0,5. La función inversa al coseno para este número, el arco coseno, nos daría 120 grados. Si en cambio el valor que sustituimos es de 0,989, donde pone c, el coseno del ángulo nos saldría 0,5. Y la función inversa, el arco coseno de 0,5 es 60 grados. La solución correcta, por tanto, debería de ser la de 0,989, ya que el ángulo que nos piden es el de 60 grados. El por qué sale el otro valor de menos 0,5 de 120 grados no es exactamente lo que nos pedía, pero tiene lógica en cuanto a la resolución de la operación matemática, ya que, como recordáis, para poder conseguir la incógnita tuvimos que elevar al cuadrado. Ya que era el coseno, se imponía que fuera 0,5, a la hora de elevar al cuadrado es indiferente que hubiera sido menos 0,5 o más 0,5. Por eso salían dos valores. De todas maneras, la solución correcta del apartado C realmente es 60 grados. El valor de C tiene que ser 0,989.